Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 93 que se ve impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Fíjense pues que esto no tiene para nada simetría ni en un lado ni en el otro, pero vamos a llegar a tener simetría. Tenemos que aplicar un proceso, tenemos que aplicar varias operaciones para llegar a tener pues simetría en ambos lados de la igualdad. Primero vamos a ingresar este exponente, la x, dentro de la raíz. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada y vamos a poner todo lo que está dentro de la raíz, el radicando, entre paréntesis. Me queda 2 por x al cuadrado y esto va a estar elevado a esta x. La ingresamos a la x dentro de la raíz. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. Acá en el lado derecho no ha pasado nada. Ahora pues para deshacernos de esta raíz grande vamos a elevar al cuadrado. Como lo hicimos en el lado izquierdo, también tenemos que hacerlo en el lado derecho. Entonces también elevamos al cuadrado al lado derecho. Simplificamos el índice de la raíz con este 2 de aquí. Y nos queda todo lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando, ¿no? Lo vamos a poner entre paréntesis, nos queda 2x al cuadrado y esto elevado a la x. Y esto va a ser igual, aquí nosotros tenemos una potencia de potencias, por lo tanto podemos multiplicar pues los exponentes o podemos cambiarlos de lugar. Entonces puedo dejar este 2 adentro y la raíz cuadrada de 2 afuera. Entonces me quedaría 2 al cuadrado y afuera la raíz cuadrada de 2. Listo. Muy bien, ahora pues vamos a aplicar un pequeño artificio matemático para poder conseguir la simetría. Entonces a este 2 le vamos a aplicar un artificio matemático. El artificio se trata de esto de aquí. Tenemos que la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 2. Fíjense, porque si yo simplifico este 2 con el índice de la raíz, pues me queda simplemente 2. Entonces, estamos de acuerdo en que la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 2. Muy bien. Ahora vamos a hacer pues este cambio aquí. En vez de este 2 vamos a poner esto de aquí. Entonces nos queda, vamos a poner también un corchete para no equivocarnos. Nos queda, en vez de este 2, vamos a poner pues entre paréntesis la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Este fue el artificio. Y esto está multiplicado por x al cuadrado. Entonces multiplico por x al cuadrado. Y esto a su vez está elevado a la x. Muy bien. Esto es igual. Por aquí nosotros tenemos 2 al cuadrado, que sabemos que es 4. Y esto está elevado a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora pues por aquí nosotros tenemos mismo exponente, así que podemos dejar multiplicando las bases y conservar el exponente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Abrimos el corchete y entre paréntesis vamos a tener la raíz cuadrada de 2 multiplicado por x. Y fuera del paréntesis vamos a tener el 2, que es el exponente de ambos términos. Fíjense, esto se puede hacer porque yo puedo distribuir este exponente para cada término. Entonces esto está elevado también a la x. Y va a ser igual a 4 elevado a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora aquí nosotros vamos a aplicar potencia de potencias de nuevo. Vamos a multiplicar este 2 por esta x. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Nos queda entre paréntesis la raíz cuadrada de 2 por x. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Y de exponente vamos a multiplicar estos dos. Nos queda entonces elevado a la 2x. Esto es igual a 4 elevado a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora pues fíjense, por aquí casi tenemos pues una simetría entre la base y el exponente. De base tengo raíz cuadrada de 2 por x. Y de exponente tengo 2 por x. Necesitamos que haya una raíz cuadrada de 2 aquí también. Por lo tanto vamos a elevar a ambos lados de la igualdad. Voy a borrar este igual porque está muy al lado izquierdo. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Muy bien.
Vamos a elevar a ambos lados de la igualdad. Voy a poner corchetes entonces. Listo. Y vamos a elevarlo a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Si lo hago en el lado izquierdo, también tengo que hacerlo en el lado derecho. Entonces acá también elevo a lo mismo, a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ahora pues podemos hacer de nuevo potencia de potencias. Multiplicar los exponentes. De base me queda esto que tengo aquí. La raíz cuadrada de 2, esto de aquí, por x. Y el exponente va a ser la multiplicación de estos dos exponentes. Entonces me queda 2x multiplicado por la raíz cuadrada de 2 y todo esto sobre 2. Fíjense, multipliqué esto por esto. Igual, del lado derecho también vamos a hacer lo mismo. Nos queda 4 y vamos a multiplicar esto por esto. Me queda 4 elevado a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. Fíjense, hay dos veces la raíz cuadrada de 2 y sobre 2. Muy bien, vamos a continuar operando por aquí. Tenemos la raíz cuadrada de 2 por x. Y aquí nosotros podemos simplificar este 2 con este 2 de aquí. Y nos queda x por raíz cuadrada de 2. O como se está multiplicando podemos cambiarlos de lugar. Podemos escribirlo como raíz cuadrada de 2 por x. Que es lo que más me conviene. Porque pues ahora ya tengo como base raíz cuadrada de 2 por x. Y el exponente también es raíz cuadrada de 2 por x. He encontrado una simetría entre la base y el exponente. Y esto va a ser igual. Aquí nosotros pues multiplicamos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. Y eso me da 2. Y en el denominador también tenemos 2. Aquí podemos simplificar y nos queda 1. Nos queda 4 a la 1. Por este lado pues ya tenemos pues la simetría, así que no vamos a hacer nada, simplemente lo vamos a copiar tal cual como está. Raíz cuadrada de 2 por x. Igual, por aquí nosotros el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Y ya hemos encontrado simetría en ambos lados de la igualdad. Fíjense, la base es igual que el exponente y por aquí la base es igual que el exponente. Por lo tanto podemos igualar la base o el exponente. Nos queda entonces la raíz cuadrada de 2 por x, que va a ser igual a 2. Vamos a despejar x. Entonces pues despejando x vamos a hacerlo por aquí. Nos queda que x es igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Esta podría ser ya la respuesta, pero tenemos que racionalizar para que la raíz cuadrada me quede en el numerador. Por lo tanto multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Muy bien, esto lo podemos hacer porque esto es igual a 1 y cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, así que no afecta mi ecuación. Entonces tenemos que x es igual, multiplicamos numeradores, 2 por la raíz cuadrada de 2. Y en el denominador ya habíamos hecho esta multiplicación aquí. Fíjense, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 nos daba 2. Y aquí tenemos lo mismo, así que aquí también nos da 2. Simplificamos este 2 con este 2 y obtenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 2. Fantástico. Hemos llegado desde aquí hemos pasado por todo este proceso, hemos aprendido propiedades de los exponenciales, hemos operado raíces y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a la raíz cuadrada de 2. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Chao, chao.